No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. El día de ayer y su postura ante todo lo sucedido. Bueno, lo primero que yo te diría, y es algo que sabemos todos los venezolanos, es que lo que pasó ayer en Venezuela no es una elección. No es una elección. Es un evento nulo que fue convocado por una constituyente írrita, organizado por un consejo electoral fraudulento y además con el territorio venezolano completamente bajo ocupación militar. Entonces, lo más importante es lo primero, no fue una elección y eso lo sabemos los venezolanos. Mientras exista una constituyente írrita en el país, que fue impuesta a sangre y fuego, llegándose todo por delante, no solo la Constitución, sino la vida de muchos venezolanos, no se puede hablar de elección en Venezuela, como no se puede hablar de república, como no se puede hablar de negociación real, no existe. Y por lo tanto, yo creo que lo más importante es que el mundo entienda algo en esta hora. Lo que pasó ayer no significa que los venezolanos somos indiferentes, o que aquí estamos resignados, o que nosotros no valoramos el voto o repudiamos el voto. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que pasó ayer en Venezuela fue un acto muy consciente de cada ciudadano, porque precisamente entendemos que esta farsa que una vez tras otra vez tratan de convertir en proceso electoral una simulación, hay que pararla. Porque en Venezuela te pueden llamar a votar, pero no a elegir. Y de eso se trata. Y no es solamente, como dicen algunos, bueno, es que hay atropellos, ventajismo. No, señores. Es todo un sistema de extorsión al ciudadano, usando el hambre, usando el dolor de la familia venezolana como un mecanismo de chantaje, nada más y nada menos que para obligar a quebrarte la voluntad en la decisión más importante que podemos hacer como ciudadanos, que es el ejercicio de la soberanía popular. Entonces, por Dios, esto no es una elección y no se puede llamar como tal. Y lo que vimos ayer fue más bien un acto de rebeldía, un acto de mucha fuerza, de indignación y de denuncia, para decir que esto hay que pararlo de una vez por todas. Y así como no aceptamos las farsas de estas supuestas elecciones, tampoco vamos a aceptar farsas de negociación, como el diálogo de Zapatero en República Dominicana, que busca darle tiempo, estabilidad y plata al régimen, a la narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Considera que fue un acto de desobediencia civil, como lo habías dicho en distintas alocuciones de lo que había sucedido el día de ayer? ¿Un acto de desobediencia civil lo participa? Así lo creo. Un acto de desobediencia civil frente a la dictadura, pero también un acto de firmes posiciones frente a una dirigencia que ha actuado de manera contradictoria y débil. Porque en este momento, frente a lo que vivimos, frente a la urgencia de un país que literalmente se desangra, literalmente, físicamente, que vemos lo que está ocurriendo en nuestras fronteras, cada día que pasa, que vemos cómo los venezolanos pierden absolutamente todo en una moneda que no vale nada. Entonces, darle tiempo al régimen, desatender el mandato del 16 de julio es realmente criminal porque se mide y se cuenta ya en vidas perdidas. Es un momento en el cual el país está exigiendo posiciones muy firmes, coherentes y transparentes, que es lo mismo que está exigiendo la comunidad internacional también. Por eso queremos reiterar, no se les vaya a ocurrir, mucho cuidado, pretender aparecer este viernes con algún supuesto acuerdo que mantenga viva a la constituyente cubana. Porque mantener a la constituyente viva significa mantener al régimen vivo. Y eso significa muerte para los venezolanos. Y eso no lo vamos a tolerar. Entonces es un momento delicado, un momento de riesgo, pero también un momento de reafirmar nuestros valores, nuestros principios, darnos cuenta que hay una Venezuela gigantesca, unida en el dolor, en la angustia y que está decidida a luchar. Y que no es verdad que está entregada, que no es verdad que está cansada, que no es verdad que está resignada, por el contrario, que no vamos a seguir tolerando engaños como lo que se planteó ayer y al mundo entero les decimos, escuchen bien y llamen las cosas por su nombre, porque lo que pasó ayer fue un simulacro, un sistema de extorsión que tiene que ser repudiado por el mundo entero.
María Corina, sin embargo, pareciera que el gobierno se apodera de todos los espacios, que la oposición no tiene oportunidad de hacerse, al menos con espacios de poder, así sea cuotas pequeñas de poder, mediante el voto. ¿Cuál es la solución? ¿Qué mensaje le envían a los venezolanos en este momento que no acudieron a votar y a los que sí insistieron en el voto, pero que ven justamente un sistema electoral en el que no confían? Tú lo has dicho, nadie confía. Y yo estoy convencida que ayer se cierra una dinámica, un proceso, donde nos habían puesto en ese dilema falso de votar o no votar, porque eso lo que buscaba era dividirnos. No. El tema aquí es no caer en esos falsos dilemas. Nosotros queremos votar y elegir. Y para votar y elegir no podemos seguir haciéndole un juego a la narcodictadura, que quiere precisamente eso, crearnos ese sentimiento de culpa. ¿Qué culpa? Tenemos que salir a luchar. ¿Cómo se enfrentan las narcodictaduras? Con posiciones de firmeza, además partiendo de la base y confiando en la fuerza que sí tenemos, ¿vale? Tenemos más de 90% de los venezolanos, más de 90% del país que repudia este sistema. La comunidad internacional finalmente nos acompaña. Lo que no podemos es bajar la cabeza. Como tú dices, no pueden ser que nos van a estar satisfaciendo o engolosinando con unas migajas que no significan nada. ¿Qué va a pasar con estos alcaldes que los asignaron, que los entregaron, como tú decías, como una cuota? ¿Qué va a pasar? ¿De verdad le van a bajar la cabeza a la constituyente? ¿Y dónde quedan los 7.600.000 venezolanos que arriesgamos todo en el plebiscito del 16 de julio? Y los empleados públicos que no fueron a votar el 30 de julio, cuando impusieron a sangre y fuego ese fraudulento organismo. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan los que han perdido su patrimonio, los que se han tenido aquí del país, las familias divididas? ¿Cómo quedan? Aquí no pasó nada. Pues sí pasó, y pasa mucho cada día que pasa. Por eso es un momento de actuar con firmeza, con organización, con estrategia. Que es duro, es muy duro. Tú no te imaginas cuánta gente me ha escrito. Y ayer, gente que me decía, me duele en el alma no salir a votar porque como venezolanos sabemos lo que nos costó ganarnos el voto frente a la dictadura previa. Pero nosotros no vamos a engañarnos, ni mucho menos legitimar una narcodictadura que está aprovechando el evento de ayer, controlado, insisto, convocado por una constituyente írrita, organizado por un CNE fraudulento, bajo un territorio en ocupación militar. Señores, eso no es una elección ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Entonces, es el momento de reaccionar con mucha fuerza y canalizar toda la energía en una sola dirección. Óigame, este régimen está aislado política y financieramente a nivel internacional. Tiene 90% de los venezolanos en contra. Hace agua. Las contradicciones entre las mafias son brutales. Este mismo jueves hay una sentencia contra los narcosobrinos. Es decir, el mundo entero ha ido develando la magnitud de la corrupción y la depravación moral, mientras una Venezuela que no consigue ni una aspirina para calmar el dolor de una familia. ¿Para reaccionar de qué manera? Como lo hemos hecho antes, como lo hicimos durante años, como lo hicimos durante 4 meses, en una rebelión popular que nos llevó al 16 de julio. Eso sí, la gente, para mantener esa presión y para asumir ese riesgo, porque desde luego implica un riesgo, llamar las cosas por su nombre, exige una dirección política que no se eche para atrás, que no guabinee, que no se desvíe del mandato y del rumbo, que actúe con claridad, con firmeza, con coherencia, con transparencia. Una dirección política de verdad seria, que asuma la responsabilidad de esta hora y lo que el pueblo venezolano exige y lo que la comunidad internacional requiere. Porque si queremos, como en efecto está ocurriendo, que la comunidad internacional mantenga posiciones muy firmes y efectivas de presión por las vías de las sanciones a los culpables de haber traído hambre a Venezuela, tiene que haber por parte de la dirección política de todos los sectores de la sociedad, porque no es nada más los partidos, porque esta lucha que estamos dando no es una lucha política, es una lucha existencial. Y por eso nosotros desde Soy Venezuela hemos llamado a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, a concurrir, a poner toda nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra experiencia, nuestro talento, porque esto tiene que acabarse y tenemos la fuerza para lograrlo. Usted habla de dirección política y también habla de una Asamblea Nacional Constituyente. Ya vamos por partes. Ajá. Una Asamblea Nacional Constituyente cubana, pero ¿qué pasa si los alcaldes de oposición, que hoy son minoría, pero los electos, se juramentan ante la ANC, por ejemplo? Una vergüenza, es una vergüenza.
Es inconcebible, porque recordemos que el 16 de julio, tú, yo, millones de venezolanos aquí y alrededor del mundo dimos un mandato. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo la primera pregunta? Desconocemos a la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y a todas las decisiones que emanen de ella. Desde luego, eso incluye cualquier farsa electoral que ha convocado esta constituyente fraudulenta y que pretende además ellos decir quién es candidato y quién no, quién vota, quién no, quién gana y quién no, quién ejerce y quién no. Pero no fue solamente los venezolanos. Más de 50 países alrededor del mundo ese mismo 30 de julio dijeron no la reconocemos. Y precisamente el Grupo de Lima, a partir del 8 de agosto, cuando se constituyó en Perú, emitió una declaración que ha sido reiterada, la última en la ciudad de Toronto, donde dijeron no reconocemos la constituyente. Estos 12 países del hemisferio no reconocen la constituyente. Si no reconocen la constituyente, no puedes reconocer sus decisiones. Y ese proceso de ayer, insisto, que fue una farsa electoral, fue subordinado a una instancia que no reconocemos. Pero el alcalde de Chacao hoy, el electo Gustavo Duque, dijo que él iba a consultar con sus vecinos si ir o no ir a juramentarse. Y si él entonces justifica que sus vecinos le dijeron que sí se juramentara. Miren, yo no voy a entrar en casos específicos que demuestran algunas confusiones en distintos sectores de la sociedad. Yo les pregunto a cada uno de ustedes que votaron en el plebiscito del 16 de julio, ¿está o no está vigente el mandato que dimos ese día? ¿Está o no está vigente? Obviamente está vigente. Obviamente está vigente. Fue un plebiscito popular que además, debo decir, convocó la Asamblea Nacional legítima y que reconocieron naciones alrededor del mundo. Y ese mandato es muy claro. Y ese mandato establece que no solo no reconocemos la constituyente, sino que hay que avanzar hacia un gobierno de unión y transición nacional, que es lo que hoy el país desesperadamente reclama. Es decir, reconocer, insisto, cualquier modalidad escondida de la constituyente, disfrazada de vigencia de la constituyente, en este supuesto diálogo de Zapatero, sería también dejar vivo el régimen y sería desconocer ese mandato y sería someter a 30 millones de venezolanos a hambre, dolor, penuria, división y tristeza, y esto hay que parar. Pero volviendo a la pregunta anterior, se viene... La Mesa de la Unidad Democrática después de lo que ocurrió ayer, ¿qué lecciones tiene que aprender la unidad? Eso tendrá que preguntárselo a una coalición que, en nuestra opinión, acabó con y cerró con estos eventos. O sea, se cerró un ciclo. Y lo importante es mirar hacia adelante. Y hoy el país está exigiendo, y con toda razón, que asumamos posiciones muy firmes. Porque si hoy le estamos pidiendo a un periodista que diga la verdad, a un maestro que no permita que se le metan dentro de su escuela, a una enfermera, a un médico que denuncie lo que está ocurriendo en el Seguro Social o en los hospitales, mínimo la dirección política tiene que tener las mismas posiciones de firmeza y claridad. Entonces el país exige coherencia, firmeza y transparencia. Y solamente así, unidos, sí, unidos, pero unidos alrededor de una política con un propósito claro. ¿Cuál es el propósito? La salida de la dictadura a la mayor brevedad. ¿Cuál es la política? Acumular toda la fuerza político-social para presionar desde adentro y desde afuera para que Nicolás Maduro y sus mafias entiendan que por su propio bien tienen que aceptar los términos de una negociación para su salida. ¿Cómo se hace eso? Alguien decía, ¿cómo se come eso? Bueno, cómo se enfrentan las dictaduras, con organización, con audacia, con coraje, con plena conciencia histórica. Hoy el país está dormido, el país está callado. ¿O es que estamos viendo en toda Venezuela la conflictividad que crece porque no hay comida, no hay medicina, no hay gas, no hay gasolina, no hay transporte, no hay luz, no hay nada? Entonces no nos vengan a decir que esto es un país que está resignado. Ahora, toda esta energía tenemos que convertirla en fuerza, en una sola dirección. Se tienen que ir. Y así se enfrentan las narcodictaduras. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, esa era la pregunta, toda acción genera una reacción. Recordemos que acabas de decir que se vienen de 4 meses de manifestaciones este presente año 2017, pero el día de ayer se hizo una acción de descontento. Ahora, ese descontento se transformará, según usted, su opinión,
¿Qué se presentará? ¿Acciones de calle nuevamente? ¿Qué invita a esa gente, ese descontento? Para unirme a esa pregunta, si también, ¿qué garantías tendrían las personas de que esta vez iba a generar resultados si ya en oportunidades anteriores no ha generado? Las dos preguntas obviamente están vinculadas porque yo estoy convencida de lo que yo veo en Venezuela es una desesperación de tal nivel. La gente no se quiere ir. Los venezolanos no quieren dejar su tierra, ni dejar su familia, ni dejar su historia, ni renunciar a su futuro. ¿Quién de ustedes se quiere ir de verdad? Pero la gente que está cruzando, lo está cruzando cuando siente que sabes, que ya no hay opción. Quedarnos a luchar, estamos conscientes que implica un riesgo, sabiendo como sabemos que tenemos fuerza. Pero la gente te lo dice, yo estoy dispuesta a hacerlo, pero si esta vez no me traicionan, si esta vez no me dejan guindando, si esta vez no se echan para atrás. Entonces, la clave está en una gran dirección política amplia, en una conducción que nos incluya a todos, no solamente a los partidos políticos, que incluya también a los empleados públicos, a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, todos los que estamos aquí arriesgando el pellejo todos los días, en una conducción política que no se va a echar para atrás. ¿Cómo es eso? Tiene distintas formas. La presión popular, la presión ciudadana, la movilización, no son solamente marchas de millones de ciudadanos que podrán llegar, sí, cómo no, pero hay muchas otras formas de evidenciar el dolor y el descontento, y eso sí, vincularlas a un solo propósito. Y ese propósito es que Maduro y el régimen se tienen que ir. Y yo sé que esto que yo estoy diciendo hace resonancia con un país enorme en desesperación y que algunos dicen, pero ¿cómo saber que no se van a echar para atrás esta vez? Bueno, depende de nosotros. Depende de nosotros como ciudadanos tomar esa primera fila y asumir el protagonismo. Y esa es la invitación que hacemos a todos los venezolanos. Esto es un diciembre muy triste. Yo te diría, el más triste de nuestra historia, me atrevo a decir. Pero no va a ser un diciembre calmado ni callado. Es un diciembre de trabajo y de organización y de acumulación de fuerza para lograr ese propósito que no puede esperar más. Vaticinas un 2018 de calle. De cambio profundo. Y no es un tema que vaticino, es un tema que depende de nosotros, de asumir cada uno ese compromiso, entendiendo qué es lo que está en juego en esta hora. Y yo lo repito, la fuerza lo tenemos, las ganas lo tenemos, el camino está claro y hoy la comunidad internacional nos acompaña. No hay más tiempo que perder. Sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer es bajarle la cabeza a la dictadura. Lo que no hay que hacer es legitimar eventos que son una farsa como lo que ocurrió ayer. Lo que no hay que hacer es llamar elección a lo que no es elección. Y lo que no hay que hacer es quedarnos callados frente a lo que está ocurriendo de cara a República Dominicana. Y que todos los que pretendan ir allá, supuestamente representando a esta enorme Venezuela que quiere un cambio político, les quede bien claro que no nos vamos a callar y que no vamos a tolerar bajo ningún concepto que pretendan crear una ilusión de acuerdo satisfactorio que deje viva de ninguna manera una constituyente ilegítima. Porque mientras siga viva esa constituyente ilegítima, sigue viva la dictadura y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias. Bien, amigos de BPI TV. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Civil, como lo habías dicho en distintas alocuciones de lo que había sucedido el día de ayer, un acto de desobediencia civil lo participa. Así lo creo. Un acto de desobediencia civil frente a la dictadura, pero también un acto de firmes posiciones frente a una dirigencia que ha actuado de manera contradictoria y débil. Porque en este momento, frente a lo que vivimos, frente a la urgencia de un país que literalmente se desangra, literalmente, físicamente, que vemos lo que está ocurriendo en nuestras fronteras, cada día que pasa, que vemos cómo los venezolanos pierden absolutamente todo en una moneda que no vale nada. Entonces, darle tiempo al régimen, desatender el mandato del 16 de julio es realmente criminal porque se mide y se cuenta ya en vidas perdidas. Es un momento en el cual el país está exigiendo posiciones muy firmes, coherentes y transparentes, que es lo mismo que está exigiendo la comunidad internacional también. Por eso queremos reiterar, no se les vaya a ocurrir, mucho cuidado, pretender aparecer este viernes con algún supuesto acuerdo que mantenga viva a la constituyente cubana.
porque mantener a la constituyente viva significa mantener al régimen vivo. Y eso significa muerte para los venezolanos, y eso no lo vamos a tolerar. Entonces es un momento delicado, un momento de riesgo, pero también un momento de reafirmar nuestros valores, nuestros principios, darnos cuenta que hay una Venezuela gigantesca, unida en el dolor, en la angustia, y que está decidida a luchar. Y que no es verdad que está entregada, que no es verdad que está cansada, que no es verdad que está resignada, por el contrario, que no vamos a seguir tolerando engaños como lo que se planteó ayer, y al mundo entero les decimos, escuchen bien y llamen las cosas por su nombre, porque lo que pasó ayer fue un simulacro, un sistema de extorsión que tiene que ser repudiado por el mundo entero. María Corina, sin embargo, pareciera que el gobierno se apodera de todos los espacios que la oposición no tiene oportunidad de hacerse, al menos con espacios de poder, así sea cuotas pequeñas de poder, mediante el voto. ¿Cuál es la solución? ¿Qué mensaje le envían a los venezolanos en este momento que no acudieron a votar y a los que sí insistieron en el voto, pero que ven justamente un sistema electoral en el que no confían? Tú lo has dicho, nadie confía. Y yo estoy convencida que ayer se cierra una dinámica, un proceso, donde nos habían puesto en ese dilema falso de votar o no votar, porque eso lo que buscaba era dividirnos. No. El tema aquí es no caer en esos falsos dilemas. Nosotros queremos votar y elegir. Y para votar y elegir no podemos seguir haciéndole un juego a la narcodictadura, que quiere precisamente eso, crearnos ese sentimiento de culpa. ¿Qué culpa? Tenemos que salir a luchar. ¿Cómo se enfrentan las narcodictaduras? Con posiciones de firmeza, además partiendo de la base y confiando en la fuerza que sí tenemos, ¿vale? Tenemos más de 90% de los venezolanos. Fue un plebiscito popular que además, debo decir, convocó la Asamblea Nacional, legítima, y que reconocieron naciones alrededor del mundo. Y ese mandato es muy claro. Y ese mandato establece que no solo no reconocemos la constituyente, sino que hay que avanzar hacia un gobierno de unión y transición nacional, que es lo que hoy el país desesperadamente reclama. Es decir, reconocer, insisto, cualquier modalidad escondida de la constituyente, disfrazada de vigencia de la constituyente, en este supuesto diálogo de Zapatero, sería también dejar vivo el régimen y sería desconocer ese mandato y sería someter a 30 millones de venezolanos a hambre, dolor, penuria, división y tristeza, y esto hay que parar. Pero volviendo a la pregunta anterior, se viene... La Mesa de la Unidad Democrática después de lo que ocurrió ayer, ¿qué lecciones tiene que aprender la unidad? Eso tendrá que preguntárselo a una coalición que, en nuestra opinión, acabó y cerró con estos eventos. O sea, se cerró un ciclo. Y lo importante es mirar hacia adelante. Y hoy el país está exigiendo, y con toda razón, que asumamos posiciones muy firmes. Porque si hoy le estamos pidiendo a un periodista que diga la verdad, a un maestro que no permita que se le mientan dentro de su escuela, a una enfermera, a un médico que denuncie lo que está ocurriendo en el Seguro Social o en los hospitales, mínimo la dirección política tiene que tener las mismas posiciones de firmeza y claridad. Entonces el país exige coherencia, firmeza y transparencia. Y solamente así, unidos, sí, unidos, pero unidos alrededor de una política con un propósito claro. ¿Cuál es el propósito? La salida de la dictadura a la mayor brevedad. ¿Cuál es la política? Acumular toda la fuerza político-social para presionar desde adentro y desde afuera para que Nicolás Maduro y sus mafias entiendan que por su propio bien tienen que aceptar los términos de una negociación para su salida. ¿Cómo se hace eso? Alguien decía, ¿cómo se come eso? Bueno, cómo se enfrentan las dictaduras, con organización, con audacia, con coraje, con plena conciencia histórica. Hoy el país está dormido, el país está callado. ¿O es que estamos viendo en toda Venezuela la conflictividad que crece porque no hay comida, no hay medicina, no hay gas, no hay gasolina, no hay transporte, no hay luz, no hay nada? Entonces no nos vengan a decir que esto es un país que está resignado. Ahora, toda esta energía tenemos que convertirla en fuerza, en una sola dirección. Se tienen que ir. Y así se enfrentan las narcodictaduras. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, esa era la pregunta. Toda acción genera una reacción. Recordemos que acabas de decir que se vienen de 4 meses de manifestaciones este presente año 2017, pero el día de ayer se hizo una acción de descontento. Ahora, ese descontento se transformará, según usted, su opinión. Seria, que asuma la responsabilidad de esta hora y lo que el pueblo venezolano exige y lo que la comunidad internacional requiere. Porque si queremos, como en efecto está ocurriendo, que la comunidad internacional mantenga posiciones muy firmes y efectivas
de presión por las vías de las sanciones a los culpables de haber traído hambre a Venezuela, tiene que haber por parte de la dirección política de todos los sectores de la sociedad, porque no es nada más los partidos, porque esta lucha que estamos dando no es una lucha política, es una lucha existencial. Y por eso nosotros desde Soy Venezuela hemos llamado a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, a concurrir, a poner toda nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra experiencia, nuestro talento, porque esto tiene que acabarse y tenemos la fuerza para lograrlo. Usted habla de dirección política y también habla de una Asamblea Nacional Constituyente. Ya vamos por partes. Ajá. Una Asamblea Nacional Constituyente cubana, pero ¿qué pasa si los alcaldes de oposición, que hoy son minoría, pero los electos, se juramentan ante la ANC, por ejemplo? Una vergüenza, es una vergüenza. Es inconcebible, porque recordemos que el 16 de julio, tú, yo, millones de venezolanos aquí y alrededor del mundo dimos un mandato. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo la primera pregunta? Desconocemos a la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y a todas las decisiones que emanen de ella. Desde luego, eso incluye cualquier farsa electoral que ha convocado esta constituyente fraudulenta y que pretende además ellos decir quién es candidato y quién no, quién vota, quién no, quién gana y quién no, quién ejerce y quién no. Pero no fue solamente los venezolanos. Más de 50 países alrededor del mundo ese mismo 30 de julio dijeron no la reconocemos. Y precisamente el Grupo de Lima, a partir del 8 de agosto, cuando se constituyó en Perú, emitió una declaración que ha sido reiterada, la última en la ciudad de Toronto, donde dijeron no reconocemos la constituyente. Estos 12 países del hemisferio no reconocen la constituyente. Si no reconocen la constituyente, no puedes reconocer sus decisiones. Y ese proceso de ayer, insisto, que fue una farsa electoral, fue subordinado a una instancia que no reconocemos. Pero el alcalde de Chacao hoy, el electo Gustavo Duque, dijo que él iba a consultar con sus vecinos si ir o no ir a juramentarse, y si él entonces justifica que sus vecinos le dijeron que sí se juramentara. Miren, yo no voy a entrar en casos específicos que demuestran algunas confusiones en distintos sectores de la sociedad. Yo les pregunto a cada uno de ustedes que votaron en el plebiscito del 16 de julio, ¿está o no está vigente el mandato que dimos ese día? ¿Está o no está vigente? Obviamente está vigente. Obviamente está vigente. Más del 90% del país que repudia este sistema. La comunidad internacional finalmente nos acompaña. Lo que no podemos es bajar la cabeza. Como tú dices, no pueden ser que nos van a estar satisfaciendo o engolosinando con unas migajas que no significan nada. ¿Qué va a pasar con estos alcaldes que los asignaron, que los entregaron, como tú decías, como una cuota? ¿Qué va a pasar? ¿De verdad le van a bajar la cabeza a la constituyente? ¿Y dónde quedan los 7.600.000 venezolanos que arriesgamos todo en el plebiscito del 16 de julio? Y los empleados públicos que no fueron a votar el 30 de julio cuando impusieron a sangre y fuego ese fraudulento organismo. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan los que han perdido su patrimonio, los que se han tenido aquí del país, las familias divididas? ¿Cómo quedan? Aquí no pasó nada. Pues sí pasó, y pasa mucho cada día que pasa. Por eso es un momento de actuar con firmeza, con organización, con estrategia. Que es duro, es muy duro. Tú no te imaginas cuánta gente me ha escrito. Y ayer, gente que me decía, me duele en el alma no salir a votar porque como venezolanos sabemos lo que nos costó ganarnos el voto frente a la dictadura previa, pero nosotros no vamos a engañarnos, ni mucho menos legitimar una narcodictadura que está aprovechando el evento de ayer, controlado, insisto, convocado por una constituyente írrita, organizado por un CNE fraudulento, bajo un territorio en ocupación militar. Señores, eso no es una elección ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Entonces, es el momento de reaccionar con mucha fuerza y canalizar toda la energía en una sola dirección. Óigame, este régimen está aislado, política y financieramente a nivel internacional. Tiene 90% de los venezolanos en contra. Hace agua. Las contradicciones entre las mafias son brutales. Este mismo jueves hay una sentencia contra los narcosobrinos. Es decir, el mundo entero ha ido develando la magnitud de la corrupción y la depravación moral
mientras una Venezuela que no consigue ni una aspirina para calmar el dolor de una familia. ¿Para reaccionar de qué manera? Como lo hemos hecho antes, como lo hicimos durante años, como lo hicimos durante 4 meses, en una rebelión popular que nos llevó al 16 de julio. Eso sí, la gente, para mantener esa presión y para asumir ese riesgo, porque desde luego implica un riesgo, llamar las cosas por su nombre, exige una dirección política que no se eche para atrás, que no guabinee, que no se desvíe del mandato y del rumbo, que actúe con claridad, con firmeza, con coherencia, con transparencia. Una dirección política de verdad. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. El día de ayer y su postura ante todo lo sucedido. Bueno, lo primero que yo te diría, y es algo que sabemos todos los venezolanos, es que lo que pasó ayer en Venezuela no es una elección. No es una elección. Es un evento nulo que fue convocado por una constituyente írrita, organizado por un consejo electoral fraudulento y además con el territorio venezolano completamente bajo ocupación militar. Entonces, lo más importante es lo primero, no fue una elección y eso lo sabemos los venezolanos. Mientras exista una constituyente írrita en el país, que fue impuesta a sangre y fuego, llegándose todo por delante, no solo la Constitución, sino la vida de muchos venezolanos, no se puede hablar de elección en Venezuela, como no se puede hablar de república, como no se puede hablar de negociación real, no existe. Y por lo tanto, yo creo que lo más importante es que el mundo entienda algo en esta hora. Lo que pasó ayer no significa que los venezolanos somos indiferentes o que aquí estamos resignados o que nosotros no valoramos el voto o repudiamos el voto. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que pasó ayer en Venezuela fue un acto muy consciente de cada ciudadano, porque precisamente entendemos que esta farsa que una vez tras otra vez tratan de convertir en proceso electoral una simulación, hay que pararla. Porque en Venezuela te pueden llamar a votar, pero no a elegir. Y de eso se trata. Y no es solamente, como dicen algunos, bueno, es que hay atropellos, ventajismo. No, señores, es todo un sistema de extorsión al ciudadano, usando el hambre, usando el dolor de la familia venezolana como un mecanismo de chantaje, nada más y nada menos que para obligar a quebrarte la voluntad en la decisión más importante que podemos hacer como ciudadanos, que es el ejercicio de la soberanía popular. Entonces, por Dios, esto no es una elección y no se puede llamar como tal. Y lo que vimos ayer fue más bien un acto de rebeldía, un acto de mucha fuerza, de indignación y de denuncia para decir que esto hay que pararlo de una vez por todas. Y así como no aceptamos las farsas de estas supuestas elecciones, tampoco vamos a aceptar farsas de negociación, como el diálogo de Zapatero en República Dominicana, que busca darle tiempo, estabilidad y plata al régimen, a la narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Considera que fue un acto de desobediencia